Buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por la invitación a un evento tan importante y nuevamente vengo con mucha alegría a las convocatorias del Colegio de Abogados y en particular de la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios, que viene haciendo un trabajo muy importante en todo lo que tiene que ver con lugares de encierro y el funcionamiento de la justicia con los lugares de encierro, que desde luego en algún momento de mi intervención voy a hacer alguna referencia a algunos tipos de corrupción en particular y desde luego que todo lo que tiene que ver con la corrupción policial, judicial y penitenciaria es un entramado en el cual el rol de los colegios de abogados es fundamental. Para hablar de corrupción debo empezar diciendo que no soy un especialista en la lucha contra la corrupción. Me ha tocado en Naciones Unidas durante 2 mandatos en el Comité Asesor del Consejo de Derechos Humanos, ser parte de un grupo de trabajo que redactó un informe del impacto de la corrupción en el disfrute de los derechos humanos. Fue un informe que nos pidió el Consejo de Derechos Humanos y lo trabajamos durante 2 años. Yo voy a hacer alguna breve síntesis del informe, pero quiero ponerlo en un contexto para referirme concretamente al tema que es la defensa de las víctimas de la corrupción y qué función cumple en esto la justicia penal. Yo escuchaba recién al colega Alfredo Gascón con un enfoque desde el respeto a las garantías individuales en ciertos temas específicos vinculados a la corrupción en la administración pública y está muy bueno que el Colegio de Abogados ocupe un lugar importante en la escena de la lucha contra la corrupción, que no debe descuidar de ningún modo el respeto a las garantías individuales. Hoy se ha cruzado el tema de la investigación y sanción a la corrupción con el lawfare o el uso de la justicia en violación a las garantías individuales y desde luego que la charla del colega que me sigue seguramente van a hablar de una de las situaciones que pone en jaque las garantías individuales con una herramienta que se está utilizando de una manera absolutamente desprolija, para usar un eufemismo en los ámbitos judiciales, como es el arrepentido, si es un colaborador eficaz o un delator premiado. No le voy a robar tema a Marcelo, que no lo veo por acá, pero bueno, en un rato llegará. Pero el enfoque que yo le voy a dar a la corrupción y a las víctimas de la corrupción en el contexto de este informe que les digo, que en un punto específico en las conclusiones abordamos el rol de la justicia penal, pero déjenme abrir un poco la lente de la mirada de la corrupción, que si se preocupa por las víctimas de la corrupción es sin ninguna duda un enfoque de derechos humanos. Ya hemos hablado muchas veces que si en algo distingue a las perspectivas de enfoque de los distintos temas, la mirada de los derechos humanos siempre pone en el centro a las víctimas de las violaciones a sus derechos en cualquier ámbito, en cualquier rol que la persona tenga en el ámbito judicial, en el seno del poder o de la sociedad. Las víctimas son los perjudicados por los hechos delictivos, sean por particulares o cuando es delincuencia oficial, es decir, cuando en la comisión del delito participan funcionarios públicos, hay recaudos especiales para tomar medidas de prevención y de reparación, pero mirado de las víctimas. Usted dirá, bueno, ¿qué otra perspectiva puede descuidar a las víctimas de la corrupción? Bueno, muchas. Vamos a ir viendo algunas miradas que ponen el acento y permítanme que voy a hacer durante la primera parte mucha remisión a los órganos de Naciones Unidas para que podamos jugar con los órganos locales, porque Naciones Unidas, como cualquier organización, tiene divisiones y tensiones al interior de la propia organización, porque a veces descuidan la mirada de derechos humanos. Uno puede pensar en mejorar la administración pública, mejorando las reglas de transparencia, de rendición de cuentas, mejorando las reglas de funcionamiento de la administración, pero descuidar
a las víctimas, descuidar a la dignidad de las personas que deben recibir los servicios públicos, que deben beneficiarse por esa mejora de la administración. Un ejemplo claro en el ámbito de Naciones Unidas es la vinculación de los temas de desarrollo y derechos humanos. Ustedes saben que en Naciones Unidas hay 3 grandes canales. Están las cuestiones de seguridad, que tienen que ver con la guerra, el Consejo de Seguridad, lo que tiene que ver con el desarrollo, es decir, la lucha contra la pobreza, que es el Consejo Económico Social, los temas de desarrollo, y lo que luego llegó en un segundo momento de la Organización de Naciones Unidas, a pesar de la claridad de la Declaración Universal, el eje de los derechos humanos, que es el Consejo de Derechos Humanos y los distintos comités que supervisan a los 9 tratados internacionales de derechos humanos. Ahora, cuando Naciones Unidas aborda un tema vinculado a la guerra, a la pobreza o al respeto a la dignidad de la persona, no siempre, en cuestiones vinculadas a la guerra y al desarrollo, tiene una mirada desde los derechos humanos. De hecho, hay agresiones unilaterales de países sobre pretexto de la seguridad que arrasan con las garantías individuales y los derechos humanos. Es decir, es una mirada de la seguridad violatoria de los derechos humanos. ¿Qué pasa con el desarrollo? Ustedes saben que en la Agenda 2015, los objetivos del milenio, pusieron como eje central la erradicación de la pobreza y establecieron 15 principios para que en el 2015 se llegara a pobreza cero. Cuando se llegó al 2015 se notó que había reducido la pobreza muy poquito en algunos lugares del mundo, pero que en otras regiones siguió disparándose la pobreza, que se había agudizado la desigualdad y que los 15 principios no habían obtenido el resultado principal, que era la reducción de la pobreza, pero había aumentado otras violaciones a los derechos humanos. Por eso se agregan 2 objetivos de desarrollo, los ODS, los Objetivos de Desarrollo Sostenible, o la Agenda 2030 de Naciones Unidas en materia de desarrollo, agregó la necesidad de instituciones transparentes, fuertes y accesibles al pueblo, el objetivo 16, y el objetivo 17, las alianzas entre las organizaciones internacionales y locales, con el lema «Nunca más nadie atrás». ¿Qué significa? Crear desarrollo sin violación a la dignidad de la persona. Uno puede aumentar la riqueza de los países, como muchas veces ocurre, pero aumentar la desigualdad. Por poner un ejemplo, claro que aún al interior de Naciones Unidas hay miradas de tema, como puede ser el desarrollo, que descuidan un enfoque de derechos humanos. Voy al grano en tema de corrupción. Nosotros encontramos en el Comité Asesor, en el 2012, una serie de temas. El Comité Asesor son 18 expertos independientes de las 4 regiones. Hay 5 de África, 5 de Asia, 5 de Europa y 3 de América. A mí me tocó, en este informe de corrupción y derechos humanos, aportar desde lo que cada uno aporta en sus roles. En mi caso, defensor público. Hay profesores universitarios, ex diplomáticos con equilibrio de género y distintas pertenencias y militancias. Se supone que todos debemos tener una mirada de derechos humanos al interior de estos espacios, aunque bueno, debo contarles que no. Hay muchos ex diplomáticos que se preocupan mucho más por proteger los intereses del Estado y no de las víctimas de violaciones de derechos humanos. No obstante, el informe que salió y está disponible es un informe digno y que pone el foco de el daño que genera la corrupción en las víctimas de derechos humanos. Ahora, ¿cómo entró en la agenda? Hay una serie de obligaciones financieras internacionales de los gobiernos que los ponen en las disyuntivas de que si se cumplen ciertas obligaciones internacionales en materia financiera, se incumplen las obligaciones en materia de derechos humanos. Es decir, si se cumplen con las obligaciones que imponen todas las instituciones internacionales, llámese Banco Mundial, Fondo Monetario Internacional, otras instituciones internacionales de crédito, que muchas veces encuentra a los países en desarrollo con necesidades de reajuste estructural de la deuda, estos paquetes de ajuste estructural de la deuda hacen que se violen los derechos civiles, políticos y con mucha más virulencia los derechos económicos, sociales y culturales. Entonces así fuimos aconsejando al Consejo de Derechos Humanos que se tuviera en cuenta el problema de los fondos
financieros ilícitos, es decir, todos los flujos financieros ilícitos, que es otro informe que lo traje para que lo veamos junto con el de corrupción, por la íntima vinculación que hay entre las distintas formas de extracción de dineros públicos de las arcas del Estado que le impiden a los Estados cumplir con las obligaciones en materia de derechos humanos, en particular económicos, sociales y culturales, pero sobre todo violando la prioridad de la protección a los más vulnerables, como tiene que ver con las situaciones de los otros comités de derechos humanos, situaciones de niñez, distintas violencias contra la mujer, trabajadores migrantes, personas con discapacidad, no voy a nombrar los 9 temas de Agenda de Derechos Humanos, pero claramente se veía que la situación a nivel mundial en el 2012 estaba haciendo emerger temas que se debatían y se analizaban en Nueva York y no en Ginebra, que se miraban como cuestiones vinculadas a obligaciones financieras internacionales, pero se descuidaba el enfoque de derechos humanos. Esa fue la importancia de que se haya traído al ámbito del Consejo de Derechos Humanos el informe que tuvo que ver con flujos financieros ilícitos, el que tuvo que ver, que algunos habrán visto en su momento, el impacto que tuvo el tema de los fondos buitres, es decir, todas las obligaciones que algunos gobiernos querían cumplir con estas organizaciones comerciales que compraban bonos a precios irrisorios y después reclamaron por el valor total cuando la gran mayoría de los acreedores habían aceptado la negociación. Todos estos temas tuvieron impacto muy grande en varios países de África y de América en particular. El tema de los flujos financieros ilícitos, que es un informe que también comparto con ustedes, nos permitió poner en un contexto el tema de la corrupción en términos cuantitativos. Cuando hicimos el informe de corrupción, la metodología es, además de los aportes que cada experto puede hacer, son cuestionarios que se remiten a los gobiernos de todos los países, a las organizaciones internacionales dedicadas en este tema a la lucha contra la corrupción, desde luego Transparencia Internacional es una de ellas, y a distintas organizaciones regionales y locales. Ese es el material o los insumos que tuvimos para este informe que ahora voy a resumir, el de corrupción. Pero uso el de flujos financieros ilícitos para tener una dimensión a nivel global del impacto que tiene la corrupción con otro tipo de sustracciones de dineros al Estado. Hay cálculos muy precisos y en el informe están, que los resumo en 3/3 tienen que ver con la sustracción de fondos públicos, lo que tiene que ver con la evasión y elusión fiscal y todas las formas de sustracción de dinero del Estado de las multinacionales es 1/3, y hay otros 2/3 que tienen que ver con el crimen organizado, todo lo que es droga, armas y otro tipo de tráficos ilegales, y la corrupción por parte de los gobiernos es a escala mundial el 3%. Yo cuando empecé a ver los números ponía la cara que están poniendo algunos de ustedes, ¿no? Y me daba mucha bronca la cifra, pero bueno, es el porcentaje, lo que no le quita importancia. Ahora vamos a ver qué significa ese 3% al interior de cada país en términos de acceso a la tierra, al trabajo, a la vivienda, a los servicios públicos, a la salud y a la educación. Pero no quiero pasarlo por alto el tema porque a veces a mí me ha tocado en algunas discusiones, sobre todo en el ámbito local, las comparto con ustedes porque tal vez les haya pasado lo mismo, personas que con distintos argumentos minimizan la importancia de la lucha contra la corrupción. Y dicen, bueno, pero aun cuando no hubiese corrupción en los gobiernos, igual serían muy altos los niveles de pobreza e igual seguirían siendo muy altos los incumplimientos en materia de derechos económicos, sociales y culturales. No sé si a ustedes les tocó, a mí me tocó más de una vez, no voy a dar nombre y apellido porque empobrecería el análisis público que debemos hacer, pero
Hay otros temas que también merecen todo el esfuerzo institucional a nivel internacional y local. Yo lo voy a dejar ahí, voy a concentrarme de ahora en más en el tema corrupción. Pero todas las formas de evasión y elusión fiscal por parte de los gobiernos y por parte de empresas multinacionales, a través de la conformación de sociedades offshore, todo lo que se detectó en los Panama Papers y todo lo que tiene que ver con el funcionamiento de empresas multinacionales que sacan, por eso la expresión fondos financieros ilícitos fue muy puesta en crisis, porque a veces sin ser ilegales también son ilícitos, entonces no hay una sinonimia entre lo ilícito y lo ilegal. Hay todo un funcionamiento económico-financiero de las multinacionales que llevan sus ganancias a donde se supone que están las sedes centrales de las multinacionales, que o casualidad esas sedes centrales son pequeñas oficinas y o casualidad esas pequeñas oficinas están en los paraísos fiscales, que es donde está más del 80% de los flujos financieros ilícitos en países como Estados Unidos, Suiza y algunos otros países pequeños que no están colaborando en la repatriación de los flujos financieros ilícitos, que fue a lo que apuntó ese informe. Si en ese esquema vamos al tema de corrupción, una primera pregunta que uno obviamente se hace, ¿cuál es la definición de corrupción? No sé, no estuve en todas las charlas de esta tarde, pero seguramente se han dado algunas. Nosotros vimos que son diferentes y todas tienen algún defecto. De hecho, si ustedes miran la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción, no tiene una definición de corrupción. Si uno toma la de Transparencia Internacional, que puede ser una de las más aceptadas, es el abuso de poder conferido en beneficio propio. Ahora, a propio que uno analice los tres componentes de también tiene defectos, porque puede no haber abuso, puede haber ejercicio del poder sin ser abusivo, y no siempre es solo poder conferido, porque quedarían afuera todas las dictaduras que a nivel mundial gobiernos de facto han usado del poder que usurparon en beneficio propio. Entonces lo que decidimos, y lo verán en el informe, es no dar una definición y sí concentrarnos en describir el impacto de la corrupción en las víctimas y después pasar a cuáles son los mecanismos de defensa de las víctimas y en ese contexto poner el funcionamiento de la justicia penal. De los cuestionarios y relevamientos hechos surge la posibilidad de categorizar víctimas de la corrupción. Nosotros ahí plasmamos tres categorías: las víctimas individuales, cuando una persona tiene dificultado el acceso a algún derecho humano básico vinculado a la educación, a la salud, a la vivienda, por ser víctima de un pedido de soborno, para dar ejemplos así muy rápidos, ¿no? de esta tipología de víctimas. Están las víctimas generales, ya cuando son colectivos o grupos vulnerables, individualizados por un funcionamiento corrupto de un sector del Estado. Y en esto, y bueno, alguna incidencia hubo de algunos de los expertos, y pusimos mucho foco en lo que le decía al principio, en la corrupción que hay al interior de las prisiones y del funcionamiento de las policías, los servicios judiciales y las penitenciarías. Si ustedes ven el informe, van a ver que hay ejemplos dados de países como Honduras y Paraguay, que recordarán que lo trabajamos en las visitas del Subcomité de Prevención de Tortura, analizando ese funcionamiento corrupto de la mano de la tortura y corrupción, como decía Rodolfo Walsh, la misma secta del gatillo alegre y la picana es la logia de los dedos en la lata. Cualquier semejanza con la realidad de estos días de la provincia de Buenos Aires es pura casualidad. Yo les decía a los colegas recién, la semana pasada, hace 15 días fuimos a visitar, en mi caso fui como defensor, a visitar a una detenida que quedó paralítica por las torturas que le aplicaron en el servicio penitenciario bonaerense, del cual acabamos de informar hace poco las torturas y la corrupción junto con la policía del 2018, y ayer el ministro de Seguridad de la provincia de Buenos Aires decidió denunciarme por haber concurrido con una persona que se habría hecho pasar por integrante de la Defensoría y que efectuamos
filmaciones subrepticias. Desde luego, no los voy a aburrir con esto, pero las dos cosas son falsas. La persona que fue conmigo era una investigadora que a la sazón es periodista de Infobae y se presentó con su documento, así que no la hice entrar en una maleta ni nada, sino que se presentó como tal y no hubo ninguna filmación subrepticia. Sí, desde luego, después esto se ventilará en los tribunales, que es el lugar que ellos eligieron, pero las represalias cuando uno pone el dedo en materia de corrupción está muy presente en este tipo de informes. Por eso que una de las recomendaciones que hicimos al Consejo de Derechos Humanos es la protección de todas las personas que luchan contra la corrupción, en cualquiera de los roles, sean los periodistas, que hay informes específicos, cualquier defensor de derechos humanos en el ejercicio de su función. Es fundamental la independencia del Poder Judicial. Yo traje este libro para compartirlo, desde luego, muy brevemente, pero para recomendar la lectura. Es el libro de Eva Joly, Impunidad, que es una jueza francesa que investigó el caso Elf. Ella, después de 7 años, logró llevar a juicio a muchos políticos corruptos de Francia y después cuenta algunos otros ejemplos, obviamente el Manipulite, y termina ella luego trabajando en el impulso de la Declaración de París contra la corrupción, que si hay tiempo o después a ustedes le interesa la podemos compartir, pero me parece un buen ejemplo después para cerrar con la última parte del rol de la justicia penal en los mecanismos de lucha contra la corrupción, mirando hacia sus víctimas, que son las que en el informe pudimos describir en términos económicos lo que significa el incumplimiento de los gobiernos en materia de derechos económicos, sociales y culturales, describiendo el impacto de la corrupción en esta categoría que les decía, individual, colectiva, y la tercera categoría, que son globales, cuando son grupos societarios completos, es decir, cuando es toda la comunidad de un país, ya no de manera individual o grupal, sino que son víctimas de la corrupción en sentido general. Cuando la cuantificación puede hacerse de los dineros sustraídos en materia de corrupción y lo que eso significó en la sustracción a dineros que debieran aplicarse en materia de salud, tierra, vivienda y educación. El poder cuantificar el daño a cualquiera de estas tres categorías de víctimas y sobre todo los mecanismos de funcionamiento en cada uno de ellos a nivel global permite que cuando los gobiernos en el ámbito local deciden tomar medidas en serio, con algunos requisitos mínimos, puedan avanzar. ¿Qué significa requisitos mínimos para avanzar en serio en la lucha contra la corrupción? Voy a dejar lo judicial para el final, porque además en esos términos lo decimos en el informe. Primero tiene que haber voluntad política, segundo tiene que haber un plan, y tercero tiene que haber recursos humanos y materiales que ese plan exija. ¿Por qué lo resumimos en estos tres componentes, en este trípode inescindible en el informe? Porque pudimos comprobar en muchos de los países que nos informaron, pero también cruzando fuentes en organizaciones y en información relevada, por ejemplo, por los distintos componentes de Naciones Unidas que miden la corrupción con una mirada diferente a los derechos humanos, del mismo modo que hay desde Naciones Unidas un impulso a reformas judiciales que adolecen de una mirada de derechos humanos. Por eso que me gustaría después, si hay intervenciones de ustedes o preguntas, ir con más detenimiento al rol de la justicia en materia de corrupción y esto que dejo planteado de lo que pasa en Naciones Unidas en lo que tiene que ver con la Oficina de la Lucha contra la Droga y el Crimen, que tiene su sede en Austria y que no está en la rama de los derechos humanos, sino que está vinculado a la Asamblea General de Naciones Unidas. Por eso que se han ido impulsando reformas judiciales que a veces echan mano a algunas herramientas, pero que descuidan las garantías individuales, ¿no? Mostré tu libro, vos estabas mirando el WhatsApp, pero ya lo mencioné varias veces sin robarte el tema, pero no puedo dejar de vincularlo al rol de la justicia en la lucha contra la corrupción, ¿no? Porque es un subtema obviamente imprescindible. Volviendo a la falta de voluntad política, es cuando
se puede medir claramente al interior de los gobiernos que no hay un reconocimiento de la corrupción como un problema prioritario. Esto que yo le decía que nos puede pasar a nosotros en charlas individuales o públicas al interior de instituciones como puede ser la universidad, y donde se nota en muchos gobiernos de propuestas políticas donde la lucha contra la corrupción no es un tema central. Obviamente, ustedes dirán, mucho menos en gobiernos que utilizan la corrupción como una forma de gobierno. Entonces, la voluntad política es que se exprese concretamente que se va a ir contra la corrupción. Ahora, no alcanza, uno puede decirlo y después no tener un plan. O tener un plan y que no sea adecuado. Por eso que lo central del informe que hicimos es enumerar las medidas que un plan completo de lucha contra la corrupción, que le dé prioridad a los aspectos preventivos y reparadores en relación a las víctimas, con algunas medidas concretas, y desde luego, además de lo preventivo y lo reparador, está lo sancionador. Desde luego que también la justicia penal puede cumplir un rol. Podemos preguntarnos ya a esta altura si el rol es importante y es decisivo para mover el amperímetro de la lucha contra la corrupción. Si uno tiene en cuenta el trípode, voluntad, plan y justicia penal, y de qué forma se va enquistando la corrupción junto a otras formas de desvío de fondos públicos, evasión fiscal, elusión fiscal, crimen organizado, cuestiones vinculadas al terrorismo, al tráfico de armas. Expresamente no voy a enumerar, y no lo está en el informe, si a alguno se le fue para la cabeza el tema del narcotráfico, lo dejamos aparte, porque eso creo que es una gran excusa lo de la guerra contra las drogas, que está a la vista, que no va contra los narcotraficantes, sino contra los adictos y trafiadictos, pero sin embargo, estas propuestas demagógicas de muchos gobiernos hace que ganen votos y que se sostenga este modelo impulsado nada más ni nada menos que por Estados Unidos, esta guerra a las drogas desde el país que más consume y tiene que ver con el comercio de drogas, ¿no? Como hacemos en la provincia de Buenos Aires, que damos la guerra a la droga o a nivel nacional, poniendo como cabecera de playa a la policía, gendarmería y prefectura. Digo, cuando sabemos que son claramente parte del problema del narcotráfico. Entonces, bueno, quienes por obligación funcional estamos metidos en estos temas, sabemos que no es una guerra contra las drogas en serio, sino que es una forma de mantener uno de los rubros. Hay un ejemplo interesante que da Eva Joly en el libro, y es cómo estas causas, como el caso Elf en Francia, con un número importante yo los anoté por acá, la causa tardó 8 años. Empezó el 18 de agosto del 94 hasta el 17 de marzo del 2003. Y tanto está en números cuantitativos para ver la importancia de la justicia penal cuando llega. En el caso de El Mani Pulite, por ejemplo, se acusaron 5.000 personas, 38 diputados, 873 empresarios, y llegaron a juicio 3.200. Claro que esto hizo estallar por los aires la Tangentópolis al partido, en ese entonces, al Partido Socialista Italiano, lo que le permitió el ingreso a una de las fortunas más ricas de Europa, la segunda por algunas clasificaciones, que es el señor Berlusconi, corrupto si los hay, que pasó, gracias al Mani Pulite, a ocupar el poder en Italia. Entonces digo, estoy saltando un poco, me estoy acercando a la justicia penal y creo que es valiosa, ¿no? Por eso un homenaje a Eva Joly y a todos los jueces, iba a decir y algunos fiscales, no sé si podemos incluir, pero en la provincia de Buenos Aires creo que no lo tienen en la agenda a nivel nacional, por el tipo de código que tienen, son más los jueces los que están teniendo protagonismo en la investigación de las causas, ¿no? Si bien está tu colega, ya que pones cara rara, ¿cómo se llama? Stornelli, pero digo, no sé.
En la nacional, sí. Yo pensé que hablabas en la provincia. Y en la provincia no sé qué plan tienen de lucha contra la corrupción los fiscales, no lo conozco, pero bueno, ahora después abrimos a las intervenciones y nos contás. Ok, listo, suficiente. Además soy defensor, no te voy a obligar a declarar. Máxime que nos están grabando, así que saludo a los corruptos y a los canallas. Pero me perdí. Yendo a la voluntad política y al plan, y a los recursos humanos y materiales, el plan adecuado tiene que tener, yo voy a hacer una enumeración de núcleos temáticos y después ustedes, si están interesados, el informe está en internet o lo circulamos si no lo encuentran. De cada uno de los rubros están los desagregados. Medidas preventivas, reparadoras y sancionadoras. ¿Y esto por qué? Porque a veces, como en otros temas, pero en el tema de corrupción se ve claramente, el focalizar en la justicia penal como lo central en la lucha contra la corrupción encandila e impide que se tomen los otros dos núcleos de medidas, que son varios e importantes, medidas preventivas y reparadoras. Cuando empezamos a hacer el informe, había una colega francesa, Boisson de Jassour, que venía trabajando el tema corrupción y ella lo había propuesto como subtema dentro del acceso a la justicia. Decía que el principal problema de la corrupción era el perjuicio a las víctimas y que las víctimas tenían dificultades de acceder a la justicia para denunciar la corrupción e impulsar la corrupción. Después lo reformulamos y salió como salió, porque yo al menos estoy convencido que sin duda la justicia penal es importante, porque hace a la reconstrucción del Estado de Derecho, de la democracia y los derechos humanos, y que tiene serias dificultades en términos históricos en los países que han avanzado, en los pocos países que han avanzado en la lucha contra la corrupción a través de la justicia penal. No al azar puse los ejemplos de Francia y me detuve en el de Italia, para mostrar que a veces, si no se toman los otros núcleos de medidas de tipo preventiva y reparadora, lo que se haga en la justicia penal pueden ser esfuerzos aislados de héroes o mártires, absolutamente insuficiente y como parte de la ausencia de un plan, es decir, un plan claramente inadecuado, que a veces puede hacer como el Tero, que está batiendo el parche en el ámbito de la justicia penal, pero mientras tanto sigue la corrupción vivita y coleando. Yo recuerdo, en el 2016, invitamos a un experto que muchos de ustedes conocerán, el doctor Buscaglia, que se ha especializado en la lucha contra la corrupción, y él propuso 20 medidas, las anoté acá en la contratapa. De esas 20 medidas en la lucha contra la corrupción, había dos grandes núcleos. Uno, la financiación de la política, regular la financiación de los partidos políticos. Y el segundo, muy interesante, de cómo articular fiscales, jueces, organismos de investigación locales e internacionales. De las 20 medidas, 15 tienen que ver con la justicia penal. Pero claro, cuando dijo, para empezar, hay que entrarle de lleno a la financiación ilegal de la política, al día siguiente no lo invitaron ni al desayuno, no volvió nunca más. Nosotros pensábamos que arrancaba un plan provincial de lucha contra la corrupción. En los últimos 10 minutos, y dejo lo preventivo y lo reparador, incluyo rápidamente en algún artículo que publiqué que se llama Defender a las víctimas de la corrupción, que está en internet, incluía en la enumeración el tema de la extinción a través de acción civil de dominio en los bienes productos de la corrupción. En los tratados internacionales, y Eva Joly impulsó eso mucho en la Declaración de París, en algunos países que vienen atrasados,
propusieron crear la figura del enriquecimiento ilícito, porque si no se podía probar el hecho directo de corrupción, una forma era a través del enriquecimiento ilícito de funcionarios, desde luego que a cuenta que sea una figura imprescriptible, los delitos vinculados a la corrupción. Lamentablemente en la provincia de Buenos Aires todavía venimos con algunos problemas, de hecho hay alguna jurisprudencia que declaró prescripto algunos casos de enriquecimiento ilícito de funcionarios públicos muy conocidos en el ámbito provincial y platense en particular. Pero la importancia de las reformas penales para fortalecer la lucha contra la corrupción, y ahí le voy preparando el camino a Marcelo Riquer en una de las herramientas para mejorar el funcionamiento de la justicia en la lucha contra la corrupción, lo que decimos claramente en el informe es que sea con respeto a las garantías individuales. ¿Por qué? Porque hay una posibilidad que cuando hay una debilidad en el plan, cuando no hay un plan integral, que realmente la sociedad y los distintos sectores, a través de una legislación adecuada, se instalen los mecanismos de rendición de cuentas, de transparencia, se amplíen los mecanismos de control en cabezas verdaderamente independientes, donde esté garantizada la independencia del Poder Judicial con autarquía presupuestaria y donde, por ejemplo, las cabezas de los ministerios públicos sean designados no por el poder político, sino por mecanismos de designación independiente también. ¿Se entiende? En los modelos de tipo acusatorio, donde el rol de los fiscales es importante, al igual que los superiores tribunales, las cabezas de los poderes judiciales y de los ministerios públicos tienen que ser designados por mecanismos transparentes, concurso público de oposición y antecedentes, como estamos acostumbrados en la provincia de Buenos Aires para cualquier juez, fiscal o defensor que quiera acceder a un cargo, salvo que sea para integrar la Suprema Corte o el Procurador General. A esos cargos se los designa a dedo por el poder político. Bueno, en varios países se vio que esto es un problema, porque puede dar lugar a la persecución política con violación de las garantías individuales usando la justicia penal. Entonces, voy cerrando con esto. Dejo planteado grandes líneas, perdón si no hubo alguna profundización, pero creo que el tiempo se agotó. Y sí, si el tiempo da y quieren algunas preguntas o comentarios, serán muy, muy bienvenidos. Este material que traje para compartir con ustedes, los que tengan interés, desde luego a través de la Comisión de Asuntos Penales y Penitenciarios, lo circulamos rápidamente. Gracias. Una pregunta, Mario, teniendo en cuenta el tiempo que hace que vos recorres comisarías, cárceles, no solo acá, sino de distintos países. ¿Micrófono para que se escuche? Está bien. No, está bien. ¿Cómo ves la lucha contra la corrupción a nivel sistema penitenciario en la provincia de Buenos Aires, cuando, por ejemplo, en el departamento judicial nuestro solamente contamos con una ayudantía para denunciar cuando hay algún tipo de agresión o de tortura por parte del personal penitenciario? Ya sabes mi respuesta, pero bueno, vamos a analizarla. Yo no voy a decir como Victoria no sabe, no contesta, voy a responder. Esa la puedo responder. Sí, bueno, dale, arranca vos. ¿Arranca? No. Dale. ¿Vos sos de esa área? No, yo soy fiscal de juicio, trabajé mucho tiempo en la UFI 8 de Complejas. Claro. Y antes trabajaba en delitos económicos de procuración. Antes. Claro, sí, me acuerdo, te conozco. A ver, mira, yo creo que el funcionamiento penitenciario y policial y judicial en este tema es sistémico. Creo que, no sé vos en qué casos estás pensando de corrupción al interior del servicio penitenciario, pero nosotros en los informes anuales los estamos describiendo y tienen que ver con el pedido de dinero para ingresar a algún lugar en mejores condiciones. Digo, comparto información que todos por la profesión, por eso asentís, ¿no? Porque por nuestro trabajo de defensores uno
lo conoce. Además de este tipo de pedido de dinero, todo lo que tiene que ver con venta de drogas, con venta de celulares, que se secuestran, los mismos penitenciarios que lo venden, lo secuestran, lo confiscan y a los pocos días lo vuelven a vender. No sé, algunos más que quieran ustedes poner. Ahora, todo este funcionamiento sistémico de la corrupción es porque no son hechos individuales, sino que son hechos que se repiten. Y no son hechos que se repiten de manera aislada en un lugar, sino que son hechos que se repiten en todas las cárceles de la provincia, es decir, son hechos generalizados. Ahora, en términos del derecho internacional de los derechos humanos, cuando los hechos generalizados se encuentran con la ausencia de un sistema de investigación con altos niveles de impunidad, eso es corrupción sistémica. Y la corrupción sistémica amerita medidas de reforma estructural. No alcanza con la purga, no alcanza con anunciar que tenemos tantos sumariados y tantas causas penales, aunque en la provincia de Buenos Aires ni siquiera hay causas penales, ¿no? Pero a veces en la actual gestión hubo algunas señales en materia policial, no así penitenciaria. Es interesante esto. Yo lo hablé varias veces con el auditor general de Asuntos Internos de Policía, que está haciendo un trabajo fantástico en la provincia de Buenos Aires, Guillermo Berra. Está hecho un trabajo muy importante en materia de corrupción policial, pero no es parte de un plan de reforma estructural policial. Por eso que es necesario, pero es insuficiente. En materia penitenciaria ni siquiera hay un trabajo como está haciendo la Auditoría General de Asuntos Internos en Policía. Vos fíjate lo que yo te acabo de decir, cuando hay denuncia de corrupción o visibilidad, lo que hay es, quieren matar al cartero, o sea, hay represalia, por eso que, Damián, y vos lo sabés, no es jarabe de pico el valor institucional que tiene el trabajo que están haciendo ustedes. Y lo saben bien todos ustedes que están yendo a recorrer las cárceles de la provincia de Buenos Aires y se están topando con esta situación y están haciendo informes muy valiosos que puede llegar a haber represalias. Nosotros, hoy a la mañana, porque me enteré ayer de la denuncia, me puse a buscar todos los hechos de hostigamiento y de obstaculización al ejercicio de la defensa, porque me acordaba la situación de María Gómez, de Graciela Cortázar, de Eduardo Madar, que los hicimos público, informe 153, mañana lo voy a subir a la página por el que no lo encuentra, informe 153, que fue hostigamiento a integrantes de la defensa pública, que estábamos en ese momento recorriendo, era el 2001, ¿se acuerdan? Subsecretario Pló, que ahora, si no me equivoco, está detenido, no sé si salió, Raúl Pló. Era el subsecretario de Política Penitenciaria que hostigaba a los defensores por el ejercicio de la función. María Gómez fue agredida físicamente adentro de una cárcel y luego fue atacada al bajar de un auto, golpeada, tirada al piso. La pudimos hacer ir a Costa Rica un tiempo por un convenio que teníamos con Segil. Allá Elías Carranza le dio cobijo durante unos meses y volvió y sigue haciendo lo mismo María Gómez, y hoy tenemos el honor de que haya sido designada en mi reemplazo en Naciones Unidas en su Comité de Prevención de la Tortura, como un ejemplo de defensa pública que ustedes integran, porque los abogados en la provincia de Buenos Aires, si bien la reforma fue un retroceso, la 14442, cuando ustedes integran las comisiones de supervisión de cárceles, lo hacen como parte de la defensa pública. Porque los colegios, como entidades intermedias, avalan esto y son parte del régimen de visita que regula la Corte. Entonces, habrá que ir viendo, y no sé si con esto respondo tu pregunta, habrá que ir viendo cómo articulamos para reclamar una reforma estructural en torno a la corrupción penitenciaria. Bueno, le agradecemos a Mario por haber venido. Gracias a usted. Gracias en nombre del colegio.